Muy buenos días, Moisés, muy buenos días también a todos los televidentes que muy temprano por la mañana ya están pues informándose a través de este espacio de entrevistas y pues vamos a tratar de varios temas hacendarios tan importantes para toda la nación como siempre lo decimos, Moisés. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación en esta mañana de miércoles. Ministro, creo que cronológicamente hablando tenemos que comenzar con la aprobación. Hubo ayer en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados una ratificación, más bien dicho, de $100 millones en deuda para atender COVID. ¿Es así? Básicamente, Moisés, si tú recuerdas, el Banco Mundial, al igual que muchos organismos multilaterales, han ofrecido apoyo a los países para enfrentar la pandemia de COVID-19. Gracias a Dios nosotros hemos tenido muy buenos resultados, por eso es que algunas personas piensan que COVID se ha ido del país y no es así. De hecho, tú sabes que también seguimos teniendo contagios. Gracias a Dios la situación de letalidad y también el nivel de contagios que llegan a estar en situaciones graves es mínimo, pero evidentemente esto ha implicado un gasto muy fuerte por parte de la administración pública, la construcción del Hospital El Salvador, la compra de las vacunas, toda la red de insumos necesarios para la aplicación de vacunas también implica una erogación de recursos. En ese sentido, entonces, el Banco Mundial, al igual que otros organismos multilaterales como el BID, el BESIE y el mismo Fondo Monetario Internacional, ha puesto a disposición de los países ayudas para enfrentar esta situación. En muchos de los casos, los países, Moisés, los países que salimos a la vanguardia o que mejores resultados hemos tenido, tuvimos que erogar fondos de nuestra propia caja fiscal, ¿no?, de nuestros ingresos propios, para poder atender esta emergencia. Entonces, el Banco Mundial ha tomado a bien también reconocer esos gastos que se han realizado. Estos mecanismos son mecanismos de reembolso de gastos de inversión, ¿no? Entonces, es una operación, digamos, tradicional en los organismos multilaterales, pero que en el país no se utilizaba. Nosotros hemos sido el primer país al que el mismo Banco Mundial le ha autorizado el uso o digamos el reembolso del 100% de las documentaciones presentadas hasta por un monto de 100 millones. Es una operación con pues unas condiciones pues muy ventajosas para el país, las condiciones que básicamente siempre nos da el Banco Mundial. Por ejemplo, con primera infancia la tasa de interés que nosotros tenemos es 1.5% anual, o sea, es básicamente regalado, pues, o sea, no alcanza incluso ni los niveles normales de inflación. Entonces, ¿por qué no tomar este dinero y también pues así fortalecer las finanzas públicas del país, continuar invirtiendo? Porque necesitamos seguir invirtiendo también en materia de salud. Todavía hay muchas necesidades que nosotros no hemos logrado pues llenar o no hemos logrado corresponder. Todavía tenemos que seguir trabajando para fortalecer nuestra red sanitaria y también para mantener abastecido de todos los insumos, incluidos aquellos insumos que están referidos pues al combate de la pandemia por COVID-19. Es un préstamo del Banco Interamericano Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿verdad? Sí, que es el mismo, es miembro del Banco Mundial, es parte del Grupo Banco Mundial. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento fue la forma en la que se le llamó a la primera institución bancaria después de la implementación del Plan Marshall, ¿no?, o durante la implementación del Plan Marshall y la reconstrucción de Europa. Luego esta serie de organismos como el IFC, el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, pasaron a llamarse como Grupo Banco Mundial, porque aglomera, digamos, a todas las organizaciones del Banco Mundial como tal. Entonces, es el mismo Banco Mundial, nada más que a través del brazo público, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el brazo privado, pues, que es la Corporación Internacional de Fomento. ¿Qué le responde a la oposición que dice de que no hubo tiempo para estudiarlo, que el mismo fue aprobado en primera vuelta el 22 de junio y llevado rápidamente, introducido con dispensa de trámite y no analizado en ninguna comisión? Pues yo le quiero recordar a la oposición que siempre que ellos se han puesto a analizar a los créditos, en lo que terminamos perdiendo los créditos. Hay que recordarles el crédito 5036 del Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez El Salvador perdió una operación con un organismo multilateral en plena crisis de COVID-19. ¿Por qué? Porque los diputados del FMLN y Arena no lo quisieron aprobar en su momento. ¿Para qué? Para dañar al gobierno o la gestión del presidente Bukele sin darse cuenta que realmente lo que dañaban era a la gente.
porque nos hicieron falta esos fondos para poder invertirlos durante la emergencia de COVID-19, Moisés. Eran 250 millones a una tasa de 3.76, si no mal recuerdo, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también nos metimos en líos con nuestra relación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Fuimos uno de los 3 países a nivel iberoamericano que nos aprobaron primeros créditos de emergencia. Y el banco me llamaba y me decía, ministro, ¿cómo es posible que les aprobemos un crédito de emergencia y ustedes no lo quieran ratificar en su asamblea legislativa? Eso es lo que teníamos cuando el FMLN y cuando Arena gobernaban, una obstrucción total a toda aquella gestión que estuviera haciendo el Ejecutivo. ¿Y qué es lo que pasaba, Moisés? Al final el Ejecutivo resolvimos a como pudimos, pero el país perdió una oportunidad de tener unas mejores condiciones de crédito y también de continuar paliando la crisis por COVID-19. Tuvimos muy buenos resultados, pero quizá hubiéramos tenido muchísimos mejores resultados si no hubiéramos tenido una oposición tan obcecada, tan ciega y tan, digamos, malintencionada como la oposición que tuvimos en la Asamblea Legislativa cuando el FMLN y cuando Arena gobernaron y tenían la mayoría en cada una de estas fracciones legislativas. Entonces, hoy que la población salvadoreña lo redujo a una esquina y lo redujo básicamente a una posición totalmente irrelevante dentro del Congreso o dentro de nuestra Asamblea Legislativa, quieren que nosotros pasemos siempre por sus filtros. Las reglas de la democracia, Moisés, establecen que si alguien tiene mayoría en el Congreso, puede aprobarlo. Las discusiones se han generado. Por Dios, ¿quién no va a saber cuáles son las líneas de acción de atención durante COVID-19? El Banco Mundial, ¿tú crees que va a poner a disposición de un gobierno un crédito de 100 millones si no hay planes claros de acción, si no ha habido una estrategia anticorrupción y también una estrategia de rendición de cuentas? Claro, si nos ponemos al estándar de Arena, al estándar del FMLN, nunca vamos a llenarles, porque ellos lo que quieren es volver al poder. Si nos ponemos al estándar de algunas instituciones, como FUSADES, por ejemplo, como la ANEP, que han sido abiertamente adversas al gobierno, nunca vamos a llenar sus expectativas. Entonces, nosotros debemos de gestionar aquellas soluciones que consideramos necesarias para que la población pueda seguir teniendo soluciones a sus problemas. Porque al final, meterme en una discusión obcecada en la que voy a pasar 2 meses tratando de convencer a los diputados del FMLN, que al final representan 4 votos de 84, yo creo que eso no sería ninguna posición inteligente de parte de ningún funcionario. Vamos a convencer a aquellas fracciones que realmente tienen la voluntad de discutir y aprobar cada una de las operaciones que nosotros llevemos, pero no vamos a discutir o a meternos en esa eterna discusión que nos mantuvieron durante toda la gestión anterior de la anterior Asamblea Legislativa. Hay que recordar los 6 días que nos hicieron perder. A mucha gente a veces se le ha olvidado. La Asamblea Legislativa tuvo al ministro de Salud en plena emergencia 6 días para tratar de aprobar una cuarentena, si tú lo recuerdas. ¿Y qué se aprobó al final? Yo recuerdo al diputado Carlos Reyes diciéndole al ministro de Salud, al ministro Alaví, diciéndole, ministro, usted dice que son 15 días, pero nosotros le vamos a dar 7 días. ¿Cómo que fuera algo de negociar? Si era una cuarentena, el virus duraba 14 días en incubación, entonces el periodo de la cuarentena eran 15 días y ellos tratando de negociar, reduciendo de 15 a 7. Entonces, volver a esas discusiones, Moisés, yo creo que la población habló muy claro y muy directo el 28 de febrero. No queremos que estas personas se sigan entrometiendo en los asuntos públicos o que tengan relevancia en las decisiones públicas del país. Y a eso se les ha reducido, esa es su capacidad de voto y esa será su capacidad de discusión. Así que no pidan que nosotros llenemos sus estándares porque no va a ser así. Bien, ministro, regresando a los temas del momento, la situación fiscal del país, ¿cómo se encuentra? Nosotros, hasta el momento, Moisés, a pesar de la crisis inflacionaria, mantenemos un adecuado nivel de recaudación. Hemos superado en alrededor de 585 millones al 30 de junio la recaudación que habíamos previsto para este año. Es decir, estamos superando cerca de un 18% lo que nosotros mismos habíamos previsto recaudar. 585 millones por encima de... Por encima, sí, a lo recaudado el año 2021, ¿no? Entonces,
este incremento es importante porque si al 30 de junio nosotros ya tenemos 585 millones, casi 600 millones adicionales, ¿de dónde está saliendo esos ingresos? Pues, de la economía. Por un lado, digamos, hay una estrategia directa con el plan antievasión, ¿no?, que ha impactado directamente. Además de eso, también hay que recordar que nosotros, como tú muy bien lo decías, está el motor de la economía, pero ese motor de la economía no se mueve solo. Entonces nosotros hemos salido con una serie de medidas para paliar los temas inflacionarios y también que el costo de los productos finales o que el precio final para el consumidor no se vea afectado. Esto ha hecho, Moisés, que la demanda en nuestra economía no se reduzca o no tenga un golpe muy brusco en cuanto a los niveles de facturación de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando los precios empiezan a subir, lo que hace un ciudadano normal es empezar a comprar menos de ciertos productos o empezar a buscar aquellos artículos que se llaman sucedáneos en materia económica o sustitutos, ¿no? Entonces, al buscar sucedáneos, la economía o el nivel de la economía tiende a bajar, o al dejar de comprar, si ya no compras la misma cantidad que comprabas antes, entonces la cantidad de facturación que tienen las empresas empieza a reducirse. ¿Por qué no se ha reducido ese crecimiento económico que traíamos desde el año 2021? Porque hemos salido con crisis antiinflacionaria. Si no, este golpe ya hubiera afectado el nivel de recaudación que nosotros tenemos. Hay que recordar que dentro de las medidas, inclusive nosotros hemos sacrificado ingresos fiscales, FEFE, Cotrans, el Fondo de Estabilización, los aranceles a los 20 productos o a los 21 productos más sensibles de la canasta básica salvadoreña. Ese tipo de medidas también tiene una afectación directa en los ingresos. Entonces, si nosotros no implementamos estas medidas, también el efecto es mucho mayor. Entonces, gracias a Dios, son, digamos, dos cosas. Uno, el plan antievasión, que es una política meramente tributaria, y dos, el plan económico que ha impulsado no solo digamos, las medidas, por ejemplo, antiinflacionarias, es digamos, un cúmulo de medidas, porque ahí tú tenés todos nuestros pasos a desnivel, que evidentemente generan trabajo de manera directa y muy rápido, porque es construcción, los pasos a desnivel que estamos construyendo, otras obras de infraestructura que estamos construyendo también en este momento, los torneos de surf, nuestra posición a través del turismo, nos convertimos en el destino más visitado en toda Latinoamérica durante el primer trimestre del año 2022, es algo que pues, El Salvador nunca había destacado en este tipo de índices. El año pasado nuestro nivel de recepción de turistas llegó a niveles récord o a cifras récord, y así pues ese tipo de estrategias ayudan o vienen a complementar las otras medidas económicas que nosotros hemos implementado, Moisés, para detener la crisis inflacionaria. Hay que recordar que todas las economías a nivel latinoamericano están por encima de un nivel de 7 en adelante. La economía estadounidense ha alcanzado incluso algunas cifras récord de niveles del 9% en los últimos días, que también pues, es bastante complicado. Hemos visto también como otras economías a nivel latinoamericano, como la Argentina, estaban pasando por unos momentos muy difíciles con niveles de inflación que podrían rondar hasta el 70%. Entonces la crisis global ha afectado a todos los países y los países latinoamericanos, Moisés, que no somos grandes productores de petróleo, son los que más afectados nos hemos visto, porque es donde más nos golpea, pues, porque no podemos reducir el precio al que compramos el combustible porque no lo producimos como tal, ¿no? 6.7 el nivel de inflación sí, que tenemos, sí, de acuerdo al último informe sí, del Banco Central de Reserva, sí. Señor, en el caso de los combustibles, los precios varían cada instante, pero por lo menos esta mañana los precios que se tienen a nivel internacional oscilan entre los 94 para el crudo de Texas y sí, 98 para el del Mar del Norte. Sí. Ha habido una leve disminución. La medida que se ha tomado es válida hasta, bueno, tiene vigencia hasta agosto, ¿verdad? Por lo menos para nuestro país, de mantener fijos los precios. De hecho, hoy vamos a dar una conferencia de prensa, Moisés, invito a toda la población para que esté pendiente en horas del mediodía. Vamos a dar una conferencia de prensa con miembros del Gabinete Económico y otros miembros del órgano ejecutivo acerca de las medidas que nosotros hemos implementado, porque justamente este día se cumplen
4 meses de haberse activado las medidas antiinflacionarias. Hemos tenido leves reducciones en el precio internacional del crudo. Esto no ha impactado de manera significativa todavía en el precio de los combustibles en El Salvador. Es decir, todavía nos mantenemos por la barrera de los $6 para la gasolina especial. Si la estuviéramos, digamos, pagando, ¿no? Con el valor de... Sin la fijación de precios. Estaríamos por encima de $6. Estaríamos por encima de $6 para la gasolina superior. De hecho, para la zona central, el precio de mercado que se estaría pagando en este momento serían $6.20, para la zona occidental $6.21 y para la zona oriental se estarían pagando $6.25. Gasolina especial. Gasolina especial. El diésel, señor, igual tendría precios totalmente diferentes de lo que tienen hoy fijos. 4.14, si no me equivoco. 4.14 el diésel para las 3 zonas del país, y si no fuera por las medidas que el gobierno está implementando, Moisés, estaríamos pagando el diésel en la zona central a 5.67, 5.68 en la zona occidental y 5.72 en la zona oriental. Hemos tenido una leve reducción, bajamos, digamos, de 5.80 o 5.85, si no mal recuerdo, el diésel, que era el precio de mercado, bajó a 5.72. Entonces, las reducciones en el precio internacional todavía no son sensibles en los combustibles finales, porque hay que recordar que el precio que se pone es el precio del crudo, ¿verdad? Que tiene que luego pasar por un proceso también de refinamiento para llegar a los combustibles finales, correcto. Ok, bueno, pero ¿están vigentes las medidas hasta agosto? Están vigentes hasta el 31 de agosto. La última vez que fuimos a la Asamblea Legislativa solicitamos que se ampliaran los decretos y que se hicieran concordar las fechas en las que vencían algunos de ellos, ¿no? Y cumplimos este día 4 meses de estar con las medidas vigentes hasta el momento, y pues lo que llevamos de impacto fiscal hasta el momento hemos calculado que son alrededor de 240 millones los que se han sacrificado fiscalmente. Esto ha implicado solo a nivel de combustibles, Moisés, solo a nivel de combustibles, sin tomar en cuenta las otras medidas inflacionarias, un ahorro de 2.2 millones diarios para la economía salvadoreña, o para 2.2 millones diarios para el consumo de la economía nacional, digamos, o para el bolsillo de los salvadoreños. ¿Qué es lo que esto implica? Pues que la masa monetaria sigue manteniendo su mismo nivel, o por lo menos no sigue sufriendo reducciones en su poder adquisitivo. Esto mantiene los mismos crecimientos, el mismo nivel de crecimiento económico, como te decía hace un rato, y hace pues que la misma facturación del Ministerio de Hacienda pues se mantenga en los niveles normales. Muy bien. Las preguntas parecerán recurrentes, se las hago cada vez que usted nos visita, ministro, pero cada día hay más y más información en la que ponen en tela de juicio qué va a suceder con el pago de deuda, con honrar los compromisos que tiene el país. El riesgo crediticio, indica uno de los periódicos esta mañana de El Salvador, ha sobrepasado el 29%, es el más alto que se tiene desde el 2007 y es el segundo en Latinoamérica con un indicador tan alto. Sí, mira, Moisés, yo creo que he sido muy claro en diferentes ocasiones, tanto en este medio como en muchos otros en los que he estado, también en las reuniones con los inversionistas. Nosotros no vamos a dejar de pagar nuestras obligaciones, vamos a cumplir a cabalidad con cada una de ellas. Hemos cumplido con cada una de estas obligaciones, incluso en los momentos más difíciles de la crisis por COVID-19. Nuestros ingresos tributarios sufrieron una caída enorme, casi 800 millones para el año 2020, y aún así pudimos salir con todos nuestros compromisos. Entonces, y de la misma forma lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos analistas que se han encargado de tendenciar algunas situaciones en el mercado de valores secundario, no en el primario, en el mercado secundario, ¿no? Y han empezado a esparcir el rumor de que nosotros no vamos a poder pagar. Pero lo extraño es que ahora los mismos informes de algunos de esos mismos especialistas le están diciendo a sus clientes que nosotros sí vamos a pagar el bono 2023, pero que lo que tenemos dificultades ahora es el 2025. Me extraña
que empecemos a correr, digamos, las fechas, cuando ya empiezan a ver que realmente sí tenemos la capacidad. Sí hay capacidad. Claro que existe. Hay capacidad también para honrar la deuda que se tiene de letes y CETES, que mencionan algunos para septiembre. Letes y CETES en el corto plazo nosotros tenemos la capacidad para seguirlo gestionando, Moisés. Que podemos eliminar los 1.300 millones de letes que nosotros encontramos ya emitidos, ¿no? De la noche a la mañana, sin un plan de acomodamiento, digamos, porque algunos la palabra reestructuración siempre les da fobia, ¿no? Pero yo digo, hay que reperfilar la deuda salvadoreña. Nosotros no podemos tener los niveles de deuda de corto plazo que tenemos emitidos a las tasas de interés a las que las tenemos. Y eso no lo provoqué yo, eso es un problema histórico. ¿Me toca solucionarlo? Claro que sí. Estamos trabajando en este plan de manejo de deuda para mediano y largo plazo, que implica pues también ir reduciendo. Una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue reducir el porcentaje de emisión de deuda en el presupuesto general de la Nación. Para los años anteriores era siempre un 30%. Este es el primer gobierno, Moisés, que lo reduce a un 25%. Es el primero que toma la decisión. Y lo hemos mantenido así durante 2 años. Esperamos empezar a reducir ese margen de emisión de deuda en el corto plazo, ¿no? En los próximos presupuestos generales de la Nación. ¿Para qué? Para ir estabilizando las finanzas públicas del país. Pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana y no lo podemos hacer sin un plan de fortalecimiento de los ingresos propios. Nosotros no debemos pensar exclusivamente solo en nuestra deuda, debemos empezar a pensar, y ya lo hemos hecho, ¿no?, en cómo fortalecer los ingresos tributarios. El plan antievasión, si tú lo recuerdas, cómo fue criticado cuando nosotros lo empezamos a implementar. Pero la misma CEPAL ha dicho en los últimos días, hoy en medio de la crisis de COVID, que sin una estrategia antievasión fuerte, los países latinoamericanos vamos a terminar ahogándonos en nuestros problemas financieros para los próximos años. Entonces, debemos fortalecer el tema antievasión y este es un trabajo de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no podemos seguir dependiendo de los ingresos o de los préstamos que nos realicen otras entidades. Hoy por hoy, la situación se puede cambiar de la noche a la mañana. Podemos ya no recurrir a préstamos internacionales con organismos, podemos ya no recurrir al mercado. No tenemos esa capacidad, Moisés. Y creo que esto es algo que todos los salvadoreños hemos estado siempre conscientes. Si aquí la deuda externa nosotros la encontramos en un alrededor del 70% del respecto al PIB y con una economía totalmente deprimida, con niveles de inseguridad altísimos. Teníamos más de 50 muertos por cada 100.000 habitantes. El año 2021 nosotros lo cerramos con 17 muertos por cada 100.000 habitantes y lo vamos a seguir disminuyendo ahora con el régimen de sección. Ese impacto económico que vamos a tener en nuestros indicadores y también en la situación de cada uno de los salvadoreños que nos está viendo en este momento, Moisés, es indudable. La situación económica de los salvadoreños ha empezado a mejorar con el plan de seguridad que el presidente Bukele echó, el plan control territorial, desde el inicio lo echó a andar y ahora que se ha fortalecido con el régimen de sección. Entonces, evidentemente habrá un sacrificio fiscal para financiar también estas medidas, pero los resultados que vamos a tener en el mediano y en el largo plazo compensan totalmente cualquier inversión. Ministro, usted me dice, no se puede eliminar la deuda de TAC y definitivamente no Claro. se puede. Ni la deuda de corto plazo local, ni tampoco la internacional a los niveles que se tienen. Usted la encontró en 70%, dice. Sí. Aproximadamente. Sí. ¿En cuánto está hoy? Estamos alrededor de un 82% en este momento. ¿Incluyendo la deuda previsional y todo? Incluyendo la deuda previsional y todo, sí. Hay que recordar que son alrededor de 22 puntos porcentuales los que son de la deuda previsional. Nosotros somos de los pocos países que tenemos nuestra deuda previsional incluida en nuestra deuda externa por pues, la forma en la que está configurado el actual sistema de pensiones, pero digamos nuestro nivel de endeudamiento real vendría a ser alrededor de un 60%, muy por debajo que otros países como Costa Rica o como otros que pues muestran un ENVI mucho más apetecible para los mercados secundarios, ¿no?
Pero, como yo siempre digo, alguien está haciendo plata, alguien está ganando dinero con el comportamiento. ¿Con esto? Con esto, claro que sí. ¿Con poner mal al país? Claro que sí, claro que sí. Ministro, si usted quisiera ir a colocar bonos en este momento para financiar proyectos, financiar los problemas que se tienen fiscales del país, ¿qué tan real es que este ENVI colocaría esos bonos a niveles de 29 puntos porcentuales? No tengo la intención en este momento de asistir al mercado internacional. No. Creo que sería una torpeza de mi parte ir al mercado internacional de bonos o a la bolsa neoyorquina en este momento. No creo que sea lo adecuado. El plan de manejo de las finanzas públicas del país ha preponderado las emisiones internacionales con los bonistas en contraposición a los organismos multilaterales. Uno, porque no habían planes creíbles y los organismos multilaterales no les daban financiamiento. Y dos, porque pues a ellos lo preferían a colocar a tasas más altas, ¿no? Yo no entiendo por qué lo hacían, o por lo menos no desde una perspectiva lógica, ¿no? Porque no tiene sentido si yo tengo al Banco Mundial que me ofrece créditos a 1.5, al BESI que me ofrece créditos a una tasa del 3, a Banco de Desarrollo de América Latina, que ahora somos socios, a una tasa de un 3. ¿Para qué iba a colocar? ¿Para qué voy a ir a colocar a 7.5 o 8% que se colocó en las administraciones anteriores, 8.5, 9? ¿Por qué voy a ir a Nueva York a colocar a esas tasas si tengo financiamiento multilateral? ¿Alcanzará ese financiamiento multilateral claro para que los sí. compromisos que tiene el país? Claro que sí, claro que sí, claro. Entonces, especular, Moisés, con una posible salida al mercado en este momento es, como te digo, cometer un error de estrategia. Nuestras finanzas públicas están para hacer un reperfilamiento de nuestra curva de repago. Eso implica, pues, reducir las tasas de interés a las que nosotros hemos emitido, y una de las formas de reducir es cambiar fuentes de financiamiento. En vez de tener el mercado internacional, pues buscar los organismos multilaterales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como dije, en el pasado se preponderó o se trató de colocar a tasas más altas. Me imagino que alguna comisión se llevaban con los estructuradores o no sé, con los brokers, pero que probablemente esa sea la razón, porque no le veo ninguna otra razón. Si yo tengo tasas de un 2, 3%, ¿por qué ir a emitir a un 7%? ¿No? Entonces, creo que debemos preponderar en este momento. No quiere decir que en un futuro no podemos ir al mercado internacional, podemos ir también al mercado nacional, podemos salir en otras bolsas también. Ese es otro de los problemas. Nosotros hemos tenido una concentración de destinos de emisión. Salimos básicamente a dos bolsas, la bolsa de Luxemburgo y a la bolsa neoyorquina nada más. Entonces hay que buscar también otras opciones. Hay muchísimas más fuentes de financiamiento que nos pueden ayudar a mejorar nuestra situación, y como dije, nosotros hemos sido el primer gobierno que ha empezado a trabajar en ese tema, Moisés. De ahí los demás gobiernos nunca les interesó, endeudaron, se robaron el dinero, las obras no se vieron, y pues al final los compromisos los seguimos asumiendo todos los salvadoreños en este momento. ¿Hay todavía pláticas con el Fondo Monetario Internacional? Claro, nosotros mantenemos siempre conversaciones con el Fondo Monetario Internacional que implican incluso la negociación de un probable acuerdo. Hay que recordar que nosotros firmamos con ellos también un RFI, un mecanismo de financiamiento rápido durante la emergencia. También hay que mantener, digamos, era un primer paso dentro del mismo acuerdo, el RFI. Era un primer paso dentro del mismo acuerdo, y el acuerdo se mantiene pues en conversaciones. ¿Cuándo se va a implementar? ¿Cuándo se va a anunciar la llegada de un acuerdo? Pues eso no depende exclusivamente de mí. Estamos hablando con ellos, depende de su directorio, depende del personal también del Fondo Monetario Internacional. No vamos a comprometer aquellas cosas que afecten al país. Como lo he dicho, algunos piden que nosotros firmemos ya con el fondo, y cuando ven las condiciones dice incremento del IVA, y a ellos les interesa poco, ellos lo que quieren es firmar. Pero al final, si yo incremento el IVA, vamos a afectar a la población. ¿Sí hay condicionantes de este tipo? El Fondo Monetario Internacional, tú tienes que recordar que ellos son un organismo externo, Moisés, y creo que ellos, no es que ellos, algunos lo satanizan también y creen que el Fondo Monetario Internacional es como malintencionado, que son malos, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay que recordar que ellos son economistas y tienen una visión fiscal del asunto, son un organismo externo también, tratan de ayudarnos, ¿no?
pero ellos tienen una visión de la realidad de nuestro país, una visión externa de la realidad de nuestro país. ¿Están errados? No, solo es una visión externa. Nosotros tenemos una visión interna de los problemas que vivimos en el día a día en nuestro país y somos también las autoridades competentes para la toma de decisiones, es decir, conocemos mucho mejor nuestra historia. No podemos pedirle a un extranjero, por ejemplo, que conozca mejor la historia financiera y también la historia de la gestión política de El Salvador mejor que nosotros. Entonces, es ahí, por eso se hacen estas negociaciones, porque hay una visión externa y una visión interna de qué es lo adecuado. Y en ese cúmulo de negociaciones, tú llegas a hacer match sobre algunas medidas. Habrán cosas que ellos piden que nosotros no estamos de acuerdo y hay cosas que nosotros podemos ofrecer que ellos no las aceptan. Eso es normal en cualquier negociación. Una de las primeras cosas que ellos solicitaron o que solicitan a todos los países, eso es normal, es que se incremente el IVA. Y mi posición ha sido, no, eso no va a pasar. Y ellos dijeron, no, está bien, entonces el incremento al IVA no entrará en la discusión. Entonces, así han habido muchos elementos que se han ido depurando, Moisés. Pero quiero también recordarle a la población que este tipo de acuerdos no se negocian de la noche a la mañana. Y los países nos tardamos, Argentina en el acuerdo que acaban de negociar con el Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones de dólares. Nuestro acuerdo es 1.3, ellos son 45. Sí, pero ellos ya estaban al borde, bueno, ya en el precipicio. Argentina tiene alrededor de 28 acuerdos firmados con el fondo, pero tiene una historia particular. No me voy a meter a hablar sobre la situación de ningún otro país y su relación con un organismo multilateral. Pero, por ejemplo, Costa Rica empezó un poco antes que nosotros a hablar con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo no se ha cerrado todavía. Tampoco se ha cerrado. Se anunció que había un preacuerdo o el acuerdo de personal, pero el Congreso no ha pasado ninguna de las iniciativas y habrá que ver cómo terminan pasando dentro del Congreso. Entonces, muchos otros países han llevado 2, 3 años en las conversaciones. Entonces, no son cosas que se puedan negociar de la noche a la mañana y si uno las negocia de la noche a la mañana, con seguridad, las probabilidades de que hagas algo mal son muy altas y eso nosotros no nos queremos arriesgar porque al final vamos a afectar también la vida de todos los salvadoreños. Muy bien. Varias preguntas de los amigos televidentes y algunos temas. Vamos a tener que ir un tanto rápido, ministro. Se nos está acabando el tiempo. Con gusto, ingeniero. Carla Rivas. Buenos días, ingeniero. Pregúntele al ministro sobre la homologación del NIT-TUI. Si no pudimos homologarlo el 30 de junio, ¿hay alguna prórroga para hacerlo? Fue automático al final, ¿verdad? Hay que recordarle a Carla y a toda la población, evidentemente, gracias a Carla por la pregunta, porque es una pregunta muy pertinente. Yo sé que esta duda aclarará muchas de las que tendrán otros. El proceso como tal se llama homologación. Nosotros no sustituimos, digamos, el DUI por el NIT, sino que lo equiparamos, que fueran el mismo, digamos. Entonces, en el proceso de homologación no es necesario realizarlo. ¿Quiénes tenían que realizarlo? Aquellos que han tenido algunos cambios de datos que no informaron al mismo RNPN. Se casaron, por ejemplo, han vivido fuera del país bastante tiempo y sus datos no están actualizados. Con ese tipo de casos, que es solo alrededor de un 3 o un 5, entre un 3 y un 5% del total de contribuyentes, Moisés, tuvimos que hacerlos llamar para que nos dieran sus datos porque realmente estaban erróneos tanto en el RNPN como en otros. Entonces, al cruzar datos con, por ejemplo, con CERTRASEN, con el Centro Nacional de Registros, vimos que habían errores. Entonces, no es necesario que usted haga ningún proceso si usted no tiene problemas con sus datos personales. No es necesario en absoluto. ¿Quiénes deben hacerlo? Deben hacerlo estas personas. Se ha ampliado el plazo hasta diciembre. Hasta diciembre para que estas personas puedan realizar eso. ¿Qué significa esto? ¿Que de aquí hasta diciembre van a seguir pidiendo el NIT? No, solo el DUI. Es obligatorio pedir el DUI para todo trámite. No es necesario que usted ande ninguna representación gráfica como algunos creen. Algunos se meten al internet, ven que está homologado el NIT y imprimen una hojita y andan la representación gráfica, dicen, o la andan en el teléfono y dicen, este es mi NIT. Entonces, algunas instituciones
instituciones la solicitan, sobre sí, todo el sistema bancario. Pero esa es otra también de las lecturas erróneas que algunos han querido hacer sobre esto. Yo sé que alguna gente no quiso adaptar sus sistemas, o algunas personas no tenían en su momento los DUI de las personas en sus bases de datos, solo tenían los NID. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Les empezaron a decir, vaya y homologue el DUI con el NID y me trae la representación gráfica, porque no les quisieron decir que no tenían en su base de datos su DUI. Entonces era más fácil, digamos, culpar a otros de que no lo tenían, ¿no? Entonces fueron y le pidieron, tráigame su homologación. Eso no es necesario. Al andar usted su DUI, anda una representación gráfica del NID, porque ahora el DUI y el NID es igual, por eso se llama homologación y no sustitución. Si no, hubiera sido un proceso mucho más largo. Entonces, solo debe andar para cualquier trámite su DUI, nada más. No necesita un NID, no necesita una representación gráfica tampoco. Aquellas personas que tienen problemas con sus registros de datos en el Ministerio de Hacienda, tienen que ir para pues, que se solventen esos problemas. Pero tampoco que a ellos se les va a dar una representación gráfica. Lo único que se va a hacer es básicamente homologar los datos y que anden ya solo su DUI, nada más. Pero no es necesario ningún otro documento, no es necesario pagar ninguna tasa, no es necesario hacer ningún trámite. Okay. Entonces, porque... Ni tampoco andar una impresión ni una fotografía. Mucho menos, es que al final entonces sería lo mismo que andar el NID. Entonces, si andas tú una representación gráfica y andas tu DUI, no saliste de nada, al final de nada sirvió el decreto. No tiene sentido, pues. Muy bien, sí. queda bien claro. Sí. Bien, vamos con una serie de preguntas que normalmente se las hago cada vez que usted viene acá. ¿Impago no existe en las opciones del ministro de Hacienda? Hemos presentado todos nuestros escenarios fiscales. Creo que todos los organismos competentes están plenamente conscientes de nuestra capacidad de pago. Vamos a cumplir con todos nuestros compromisos. El presidente Bukele mismo lo ha reafirmado, ¿no? Recientemente escribió también un tweet, una publicación en Twitter al respecto, que vamos a cumplir, y dijo, y cuando hayamos cumplido con todos los compromisos, porque había un artículo del New York Times escrito por un periodista del Faro, de hecho, creo que se ha de haber sentido muy contento porque el New York Times le dio un espacio, pero lo que no entienden muchos de ellos es que aquí hay un juego mucho mayor para algunos. Entonces, pero cuando nosotros salgamos a cumplir nuestros compromisos, como lo decía el presidente, ninguno de estos medios se va a salir a disculpar. Ninguno va a decir que todo lo que dijeron fue mentira. Si tú recuerdas, Moisés, el impago en boca de algunos medios como el Faro, Factum, eso viene de 2020, que ya no íbamos a poder pagar, que en diciembre de 2020 íbamos a caer en impago, después que en enero, después que en febrero, después marzo, y así lo han traído. Ahora te dicen que es el bono 2023. Ya dijeron que el bono 23 sí lo vamos a poder pagar, algunos medios. Pero que está en duda el 2025. Que ahora está en duda el 2025. Hombre, entonces ¿cuándo vamos a terminar? Siempre van a tener dudas. Si vamos a llenar sus estándares, siempre vamos a tener dudas. Entonces, pero cuando salgamos a pagar todos nuestros compromisos, ninguno de esos medios se va a salir a disculpar. Ninguno de esos medios va a salir a decir que fue mentira todo lo que dijeron. Y te recordarás de mí de que no hubo nunca un riesgo de impago. Muy bien. Nos dice Carlos Escobar, consulta al señor ministro, ¿cuál es la política de pago a proveedores, ya que tengo más de 6 meses que no me cancelan servicios prestados al gobierno? Habría que ver cuál es la situación. Le pido al amigo que nos envíe su caso, vamos a contactarlo a través del Ministerio de Hacienda para revisar su caso, porque ninguno de nuestros proveedores se mantiene más allá o un periodo tan prolongado sin cobrar. Habría que ver con qué institución es y si es un trámite interno de cada institución. Hay que recordar que nosotros lo que hacemos es transferirle a las instituciones los requerimientos de pago que ellos nos realizan, y mientras los requerimientos no lleguen formalmente, pues tampoco podemos nosotros desde Hacienda procesar un pago como tal, y deben de llegar también en debida forma, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la situación y con gusto la revisamos, pero no tenemos periodos tan prolongados de pago. ¿Se está pagando los Sí, proveedores? estamos pagando los proveedores, si no ya hubiéramos tenido un impacto directo nosotros en la recaudación también. Muy bien. Mencionaba usted, ministro, de que hay muchos proyectos
bueno, construcciones que se están dando, sobre todo por el Ministerio de Obras Públicas, los pasos de Sí. nivel, se tienen de la Obras de Vega, mitigación. están en el Oriente, las obras de mitigación. Sí. Para todo esto hay el dinero suficiente como para responder en el momento y cumplir. Para todos estos proyectos de infraestructura, las fuentes de financiamiento, tanto del Fondo General de la Nación, que es decir, de los ingresos propios, como otras que tenemos con organismos multilaterales. Por ejemplo, el programa Mi Nueva Escuela, ya están en licitación las primeras escuelas, creo que estábamos dentro de poco, lanzamos 40 o 50 escuelas hace poco, si no mal recuerdo, y creo que estábamos por lanzar otro paquete bastante similar, pero eran alrededor de casi 80, 100 escuelas, las que vamos a lanzar en un primer proceso de licitación. También todas aquellas publicaciones, por ejemplo, para uno de los bypass o de los pasos a desnivel, perdón, el paso a desnivel del redondel integración, está por iniciar ya la construcción, sería el segundo que se va a construir, ya se adjudicó la construcción, entonces estamos por iniciar. El paso a desnivel de redondel Utila también ya se está terminando, esos son fondos general de la Nación. ¿Son fondos propios? Sí, esos son fondos propios, todos. También hemos hecho algunas otras intervenciones a través de la Dirección de Obras Municipales que ha tenido, a veces esas son obras hormigas, no las vemos, pero tienen un alto impacto en la vida del salvadoreño de a pie. Que se está haciendo en la calle. Todo el recarpeteo, la construcción de polideportivos, la construcción de obras de mitigación también en el territorio. Estamos por inaugurar también algunas obras que el presidente incluso irá a inaugurarlas personalmente y vamos a hacer el anuncio. También estamos interviniendo en nuestras aduanas. La aduana Anguiatú está en plena intervención en este momento. También mantenemos la construcción del bypass de San Miguel o el bypass Gerardo Barrios, que ya se está poniendo la capa asfáltica. El presidente anunciaba recientemente pues, la construcción de estos 17 kilómetros de carretera, del primer compacto o del primer paquete del periférico Gerardo Barrios en San Miguel, y así también hemos continuado con otras obras de infraestructura que también hemos tenido. Ahora, pero hay otro proyecto. Todas esas fuentes están seguras. ¿Están seguras? Sí, muy todas. Bien. Ahora, también había otros proyectos que se mencionaban muy emblemáticos también y millonarios. Estamos hablando del caso del Tren del Pacífico, el aeropuerto en Oriente, Bitcoin City, sí, y estos otros temas que requieren un nivel mayor de inversión. ¿Estos están a la espera, ministro? Estos estamos a la espera, estamos todavía trabajando la ingeniería financiera de cada uno de los proyectos. No son proyectos que puedas estructurar tampoco en el cortísimo plazo. Sí, claro, meses que va a sacar son procesos, ¿no? Hay que buscar el financiamiento, hay que estructurar el financiamiento, luego tenés que buscar los vehículos adecuados, ver si vas a hacerlo por tramos, porque tampoco es que puedas captar todo el dinero que necesites de una sola vez, porque evidentemente no lo vas a utilizar de una sola vez. Entonces tenés que ir jugando con el nivel de endeudamiento de los vehículos que tú vas a utilizar, ya sea deuda soberana o sea un vehículo de propósito especial o una institucionalidad que nosotros ya tengamos en este momento, llámese CEPA, llámese Fovial, que también estructura proyectos financieros. Entonces este tipo de proyectos llevan tiempo, Moisés, pero se está trabajando en toda la parte de la ingeniería económica. Recientemente tuviste que aprobamos en la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario para el Ministerio de Obras Públicas, para el diseño y la etapa 1 básicamente, que es diseño y los primeros estudios y varias cosas que se hacen para el aeropuerto del Pacífico. Entonces ya vamos avanzando con eso. Son pasos necesarios antes de poner una primera piedra. La primera piedra, digamos, es el gran abordaje de salida, pero previo a eso hay una gran cantidad de pasos que nosotros debemos trabajar previamente porque son obras que no se estructuran fácilmente. Bien, ministro, ¿el tema del Bitcoin le preocupa a usted? Creo que es Le menciono porque los precios, por lo menos sí, hoy, están bastante bajos. 19.080 de acuerdo al último dato que se tiene de los corredores y los que manejan estos datos. Sí, al igual que se han caído muchos de los indicadores financieros como el euro, por ejemplo, que ahora tiene paridad básicamente llegó a la paridad con el dólar, su nivel más bajo en los últimos 20 años. Sí, creo que el euro no pasa por un buen momento. También hay otros indicadores bursátiles que se han caído pues, casi que totalmente.
nosotros creemos que es un momento de incertidumbre a nivel internacional que afecta directamente también a aquellas iniciativas emergentes como el tema de criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay anuncios, por ejemplo, de una guerra, algunos valores en los mercados bursátiles se empiezan a invertir en la industria armamentística, por ejemplo. Cuando se ve previsible que exista una pandemia o una crisis sanitaria, los inversionistas empiezan a invertir a farmacéuticas, venden en corto sus acciones que compraron o los títulos que compraron o las inversiones que hicieron en Bitcoin, por ejemplo, porque son especulación, y van y lo hacen, y invierten en estos otros tipos de compañías. Entonces se cambian los roles, se fortalece uno y se debilita el otro. Luego empiezan y se hacen lo contrario. Pero, como dije, nosotros nunca hemos visto o nunca hemos tratado, pues, de que el Bitcoin sea exclusivamente un activo de mercado bursátil. Esta es una implementación para ayudar a la bancarización, para ayudar a nuestra economía, para atraer inversionistas, para generar empleo, y también tiene una parte en el mercado bursátil, porque nosotros compramos monedas a bajo precio, esperamos que el valor suba y luego con eso podemos generar ganancias para el país. Esa es nuestra, digamos, es una de las partes. Fijarse en Bitcoin, en el valor de mercado exclusivamente o en el valor de los mercados bursátiles y creer que esa es toda la estrategia que está detrás, es reducir a eso a una mera inversión financiera. Y no es así. Nosotros creemos que esta va a ser la moneda. El mismo JP Morgan, que ha sido muy escéptico, recientemente acaba de emitir un nuevo press release respecto de las criptomonedas y el potencial de uso que tienen. En el caso del Bitcoin, que es la moneda o la criptomoneda más fuerte hasta este momento, también consideramos que tiene un gran potencial para su uso futuro. No es un proyecto que va a generar ganancias de la noche a la mañana. La oposición quisiera que nos acostemos pobres y que nos levantemos multimillonarios. Eso es imposible, Moisés. Hay que trabajar, hay que buscar los mecanismos de implementación. Hemos bancarizado ya a mucha gente que no tenía. Cubrimos lagunas bancarias, como se suelen llamar. Y esas lagunas bancarias han existido desde la misma fundación de la banca privada. ¿Por qué? Porque hay un tipo de cliente al que ellos no quieren atender. Entonces, eso se ha dejado atrás al tener ya un mecanismo para que puedan transar las personas de persona a persona, entonces sin pasar a veces por esas lagunas bancarias. Hemos atraído inversiones, pero los resultados no se dan de la noche a la mañana. No hemos estado generando pérdidas porque no hemos estado vendiendo monedas cuando el índice va a la baja. Eso me dijo usted. Claro. No hemos vendido nada, o sea, no tiene sentido que vendamos a la baja, pues. Entonces vendemos cuando está al alza, pero no a la baja. No tiene ningún sentido hacerlo. Muy bien. No tengo más tiempo, ministro. Una última pregunta. La conferencia de prensa que va a haber hoy al mediodía implica nuevas medidas para tratar de detener la inflación y detener un poco el alza de los precios. No, vamos a hacer un balance. Vamos a también a dar alguna información sobre cómo vemos el futuro de la economía salvadoreña, cuáles podrían ser las posibles implicaciones también de esta reducción del euro, pues, respecto al dólar y ese tipo de cosas. No se anunciarían nuevas medidas, quien las anuncia es el presidente de la República, una vez tomada la decisión en conjunto con él, pero es él el encargado de anunciar cada una de estas nuevas medidas. Vamos a hacer un balance, vamos a hacer algunas previsiones y también vamos a revisar información muy importante para todos los salvadoreños. Ok, este mediodía me dice usted. Este mediodía a las 12:30 creo que está convocada la conferencia de prensa, pues, así que esperamos informar a los salvadoreños del uso que hemos dado también a los fondos que evidentemente les pertenecen a ellos para paliar esta crisis inflacionaria. Autoridades del Gabinete Económico, la ministra de Economía, el ministro de Agricultura y pues de los diferentes. Creo que, no sé si el Banco Central estará, pero entiendo que estará toda la parte del Gabinete Económico. Hay que recordar que el Banco Central como tal, pues también no es que pertenezca al Ejecutivo, ¿verdad? Ese es descentralizado. Entonces, cuando hablamos de medidas inflacionarias, ellos sí nos ayudan a nivel de estadísticas, pero ellos deben de mantener un nivel de neutralidad que se les exige por ley, ¿no? Respecto del Ejecutivo como tal. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, ingeniero, y un saludo también a todos los televidentes que nos sintonizaron.